Es un documento legal que surge del contacto entre el paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. La estructura básica de la historia clínica es la siguiente. Se inicia con ficha de identificación, la cual debe incluir nombre del paciente, datos del contacto, ya sea teléfono o dirección, edad, sexo, estado civil, religión, ocupación, lugar de nacimiento y datos relacionados con las características de la vivienda y residencia. Antes de pasar al siguiente punto, se le pregunta al paciente cuál es su motivo de consulta. Sin embargo, se coloca en la historia clínica al final del interrogatorio por aparatos y sistemas. En antecedentes heredofamiliares vamos a incluir los factores de riesgo hereditarios a los que se va a encontrar expuesto el paciente, tales como diabetes, hipertensión, tuberculosis, VIH, hiperlipidemias, cardiopatías, depresión, esquizofrenia. Enseguida están los antecedentes personales no patológicos. Aquí se interrogan actividades o costumbres que no se pueden considerar factores de riesgo de la enfermedad. Entre ellas está el tabaquismo, consumo de drogas o alcohol, hábitos higiénicos, alimentación, ejercicio, convivencia con animales, lugar de trabajo y su ocupación, y los servicios públicos con los que cuenta su casa. Antecedentes patológicos. Se debe investigar sobre el antecedente de haber sufrido enfermedades infectocontagiosas de la infancia, tales como sarampión, varicela, parotiditis, tosferina y rubiola. Se debe interrogar todo tipo de alergias y preguntar cómo se presenta, ya sea edema, rinitis, asma. Asimismo, se interrogan los antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Si nuestra paciente es femenina, se deben interrogar los antecedentes gineco-obstétricos. Aquí se pregunta la edad de la menarca de la paciente, se nota el ritmo menstrual y la prolongación de cada periodo. Se debe considerar el inicio de la actividad sexual, así como el número de parejas sexuales, el número de embarazos y partos, existencia de abortos. Interrogatorio por aparatos y sistemas. El examen se realiza de lo general a lo particular, es decir, cefalocaudal, y tiene que tener criterio topográfico, evaluando cada uno de los aparatos y sistemas. Para esto, el ambiente debe ser luminoso, templado y silencioso. En esta parte es donde se agrega el motivo de consulta, que es como tal la expresión del paciente por la que solicita la atención sanitaria. Puede haber uno o varios motivos en el mismo encuentro entre el paciente y el médico. Debe tener como finalidad, en pocas palabras, una orientación hacia el aparato o sistema afectado y la evolutividad del padecimiento. Para este se deben consignar los signos y síntomas. Para la toma de signos vitales se debe de checar la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y ya. Entonces para ello se va a necesitar un estetoscopio, un baumanómetro. Para revisar la presión se le va a pedir al paciente que permita su brazo. ¿Me permite su brazo, por favor? Le voy a revisar la presión. Que se acerque lo más posible a la zona donde se le va a tomar la presión. Si puedes acercarte no, está bien, si gustas de frente. Vale. Para esto se debe de revisar que la mano esté a la altura del corazón y se le va a colocar el brazalete del baumanómetro. Voy a colocar el baumanómetro. Teniéndolo ya en la correcta posición. En este caso, el paciente, como trae una blusa de manga larga, lo que se puede hacer es, se coloca el estetoscopio, se revisa que se escuche la campana y se introduce por debajo de la blusa.
frecuencia se puede hacer de distintas formas. Por ejemplo, para la frecuencia respiratoria al paciente no se le debe de avisar que se va a tomar, entonces simplemente mientras se está haciendo el complemento de la información, ya estando sentados, se puede hacer una revisión del paciente viendo cuántas respiraciones da por minuto. Y la frecuencia cardíaca puede ser colocando el estetoscopio en alguno de los puntos cardíacos, y la otra forma sería colocándolo en el pulso radial o cubital. Entonces, para la somatometría del paciente se le va a colocar el termómetro. Si lo puedes colocar debajo de tu axila, por favor, que lo plateado toque la piel. Y se puede aprovechar el tiempo que mientras tiene el termómetro ella, se puede ir tomando su peso y su talla. Aquí ya tengo la medición de su peso, y si puedes colocarte bien derecho, por favor. Y se puede usar uso para la medición de la talla con esta regla, o le puedes pedir al paciente, que en este caso tenemos la opción de usar este otro. Si gustas pararte ahora acá de espaldas a la regla, por favor. Bien derecho. Eso. Y tenemos la toma de la talla. Dentro de la exploración del paciente, lo que vamos a abarcar va a ser la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Para esto le vamos a pedir al paciente que esté acostado boca arriba y que mantenga en todo momento de la exploración las manos al lado de su cuerpo. Para esto, en todo momento vamos a informarle, cada que vayamos a hacer contacto con el paciente, debemos de informarle que vamos a tocar o a invadir un poco su espacio personal. Para la exploración de abdomen, vamos a pedirle al paciente que levante su playera, por favor, para que descubra el abdomen. En el caso que el paciente haga únicamente esto, el médico debe de tomar la blusa sin insinuar alguna otra cosa, con mucho cuidado, introducir la blusa y dejar el espacio libre del abdomen. De igual forma le vamos a pedir que descubra un poco su pantalón para poder tener el área libre. En ese momento el médico debe de tomar una toalla para auxiliarse de ella y poder tener el espacio libre y despejar un poco. En este momento el médico le indica que va a tocar, voy a tocar un poco. Introduce la toalla y deja libres las crestas ilíacas para tener todo el espacio del abdomen dispuesto para poder hacer la exploración como debe de ser. Como primer paso de la inspección, tenemos que revisar que sea un abdomen íntegro, en su forma que esté conservada, y debemos de revisar la coloración. En el caso de la coloración, debemos de comparar la coloración que tiene en la zona abdominal con una coloración en alguna otra parte de su piel, donde no esté expuesta al sol porque pueda presentar quemaduras. Entonces, por ejemplo, podemos revisar la parte del brazo en la zona del hombro o en las piernas, y en el caso del paciente llega a traer un short, destapar un poco y revisar la coloración del paciente. De igual forma se debe de revisar si tiene alguna presencia de alguna cicatriz, de estrías, de lunares o petequias. Para la cicatriz umbilical debemos de hacer revisión que se encuentre en la línea media, sin desplazamientos hacia la izquierda o hacia la derecha. También, de igual forma, para poder inspeccionar alguna hernia, podemos pedirle que haga la maniobra de Valsalva, la cual es taparse la nariz y como si quisieras expulsar aire, pero el aire se va a ir al abdomen. Eso va a provocar que, si hay presencia de alguna hernia, bote, y si no, se va a mantener normal. Se debe de hacer revisión en la simetría del abdomen e informar de qué tipo de abdomen estamos revisando, si es un abdomen plano o globoso. Por último, se debe de dar revisión sobre el patrón de vello. En este caso es típicamente femenino. Y para el siguiente paso, que es la auscultación, lo que se va a revisar en este procedimiento es checar los movimientos intestinales o la peristalsis y la presencia
si existe alguna presencia de soplos dentro de los vasos que se encuentran en la parte abdominal. Para la auscultación se puede hacer un seguimiento en forma de U, pero el punto al final es cubrir los cuadrantes y encontrar una peristalsis de entre 5 a 34 por minuto en pacientes normales. En pacientes con una peristalsis alterada, esto va a aumentar su número, y la técnica es la siguiente: se le debe de informar al paciente que se va a auscultar. Si en el caso de que esté muy frío la campana del estetoscopio, se le dice al paciente que esto va a estar frío por si llega a sentir incomodidad. Voy a hacerle una auscultación del abdomen para revisar que todo esté bien. Posiblemente la campana la sienta un poco fría. Los posibles ruidos encontrados dentro de la auscultación serían gorgoritmos o gorgoteos. Si se encuentran gorgoritmos, estos serían ruidos intestinales más prolongados que pueden ser provocados por una obstrucción o posiblemente que el paciente llegue a tener diarrea. La auscultación de los vasos encontrados en el abdomen sería el punto aórtico, las arterias renales, las arterias ilíacas y las arterias femorales. Estos se van a estar auscultando para buscar algún posible soplo o alguna anormalidad dentro de los ruidos que se lleguen a escuchar en toda la exploración. El siguiente paso que se va a hacer es proceder a un reflejo cutáneo, que esto va a ser para ver la sensibilidad que tiene el paciente al tacto. Entonces, lo que se va a hacer es con la mano y los dedos de la mano pegados, se va a hacer un movimiento circular en todo el abdomen. Se tiene que ver un movimiento de temblor, o si el paciente refiere dolor, se debe de sospechar hacia un diagnóstico diferente. ¿Sintió alguna molestia o dolor? ¿No? Muy bien. Posterior al reflejo cutáneo se debe de hacer la palpación. Esta está dividida en dos, en una palpación superficial y una palpación profunda. En la palpación superficial es para ver el nivel de sensación que tiene el paciente en una palpación a nivel de entre la capa muscular y la capa adiposa de su abdomen. El procedimiento que se debe llevar es igualmente la palma de la mano con los dedos juntos y hacer un movimiento hacia abajo y hacia el frente, no tan profundo. En el momento de que se está haciendo esta revisión, se debe de preguntar al paciente si siente alguna molestia o alguna incomodidad, que por favor se le refiera. ¿Hay alguna molestia? ¿Incomodidad? ¿No? ¿No hay dolor? No. Muy bien. Posterior a ello se debe pasar a la palpación profunda, la cual debe ser con la mano dominante pegada al cuerpo del paciente, cubriendo todos los cuadrantes, y la otra mano debe de hacer presión. En caso de que tengamos un paciente que le provoquen demasiadas o tenga demasiadas cosquillas, se puede hacer lo siguiente: colocar primero su mano y pedirle al paciente su ayuda con su misma mano, colocarla arriba de la suya, y así seguir el procedimiento para que tenga la sensación de que él mismo está haciendo la exploración. Para la exploración física del abdomen se debe de hacer la percusión, la cual consiste en colocar 2 dedos o un dedo sobre la parte a escuchar del abdomen, y con la mano dominante hacer un movimiento de muñeca en simulación de martillo para poder provocar el sonido. Para este procedimiento, la mano con la que se está colocando el dedo sobre el que se va a golpear debe estar bien pegada al cuerpo para lograr
lograr escuchar el sonido. En este procedimiento se van a escuchar dos tipos. El primero, el cual va a ser el sonido de tipo mate o matidez, que va a ser específico para vísceras huecas como el intestino grueso o el colon, y el timpánico, el cual puede ser para el hígado y estructura, o por si el paciente acaba de comer, se va a escuchar un poco en el intestino. Finalizando la exploración del paciente, se le va a decir que se va a retirar la toalla y posterior a ello se le pide que ya acomode su ropa como el ajuste. Voy a retirar la toalla. Sí. Para esto simplemente se toma de la parte de arriba donde se hizo el doblez y se jala. De esta forma el paciente va a quedar íntegro en su ropa interior y se le pide que acomode su blusa. Si gustaría poder acomodar su blusa y pasamos de este lado. En el caso o sospecha de una apendicitis, se debe de revisar la integridad del abdomen, que se puede hacer una sospecha más certera si se encuentra un abdomen dentado. Para ello se deben de hacer las siguientes maniobras. Por ejemplo, la que es el signo de von Blomberg, que es trazando una línea media entre el ombligo y la espina superior de la cresta ilíaca, se hace una división en tres, y en el punto de unión de la segunda porción de la división con la tercera, en ese punto se va a hacer una palpación con dos dedos de tipo profunda, como si fuera una punción. Se insertan los dedos y en el momento se pide al paciente que respire, que inhale por favor, exhala. Y en el momento en el que se sacan los dedos y el paciente refiere dolor, puede ser un signo positivo de apendicitis. La siguiente maniobra se le llama maniobra de rebote, que va a consistir en lo mismo que la anterior, pero al momento de sacar se corta la respiración. Entonces, en este caso se le puede pedir al paciente que te cuente algo o que cuente del 1 al 10. Entonces, en el mismo punto de la línea se hace la misma inserción y se le pide al paciente cuenta del 1 al 10, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en el momento en el que el doctor saca los dedos, si el paciente corta la cuenta o la respiración, puede ser un signo positivo de apendicitis. La siguiente maniobra que se puede aplicar es la maniobra de McBurney, en la cual se va a hacer la misma introducción en el punto de McBurney, que es el mismo punto que se ha estado utilizando, en el cual simplemente al momento de introducir los dedos va a haber presencia de dolor. ¿Duele? La siguiente maniobra específica para apendicitis va a consistir en tomar la pierna derecha del paciente y hacer una rotación interna de la cadera. De esta forma, manteniendo la pierna a 90 grados y haciendo una rotación de esta manera. Si el paciente refiere dolor, puede ser otro signo positivo de apendicitis. En este caso, esta sería una maniobra del psoas. Otra maniobra sería hacer lo contrario en la rotación, que sería hacer una rotación externa de la cadera, metiendo el talón hacia la línea media. Si el paciente refiere dolor en este punto, sería otro punto positivo de apendicitis. Por último, la otra maniobra sería maniobra de talopercusión. En esta ocasión se le avisa al paciente que se va a retirar por un momento su zapato. Voy a retirarte el zapato. Y consiste en mantener la pierna del paciente elevada y dar 2 golpes en el talón. Si refiere dolor, sería otro punto positivo de apendicitis. ¿Hubo dolor? No. Otro posible punto para diagnosticar una apendicitis es el signo de Colen, en el cual se va a encontrar una coloración rojiza en el abdomen que se va a focalizar hacia el hipocondrio derecho. Para finalizar, otra maniobra que se puede utilizar para diagnosticar la apendicitis es pedirle al paciente que dé 2 saltos cayendo sobre los talones para que haga la misma función que la talopercusión.
Esto por una vibración que va a viajar por todos los músculos hasta llegar al apéndice, provocando un posible dolor en caso de que sea una apendicitis positiva. ¿Puedes dar 2 brincos, por favor, cayendo sobre los talones? ¿Hubo dolor? No. Para la maniobra del hígado va a ser en el reborde costal, con la mano dominante del doctor, va a estar en forma de diagonal. La otra mano va a estar encima. Le voy a pedir al paciente que saque todo el aire, sácalo, y justo cuando le diga que lo meta, voy a hacerlo en forma como de clavado. Sácalo. Oye, espera. La maniobra que hicimos anteriormente se hace en personas delgaditas o que se pueda sentir su hígado, pero cuando son personas obesas se pone por el hombro de la paciente, la mano va a estar en forma de gancho, igual en el reborde costal. Le pedimos la otra mano encima, le pedimos a la paciente que saque el aire y lo meta. Y en ese momento es como se va a sentir su hígado. Si le duele es que pues sí lo sentiste. Para la exploración del vaso, la mano derecha va a ir debajo de va a ir sobre la costilla novena y onceava. La mano izquierda va a ir en forma de diagonal, el codo como 90 grados aproximadamente, como hacia su hombro. Le pedimos, justo también va a ir sobre el reborde costal. Le pedimos a la paciente que saque el aire. Mételo. Y justo cuando se siente como gelatinoso es que estás tocando el vaso. Si le duele a la paciente es porque estás tocando el vaso. Vómito. O émesis es la expulsión violenta de contenido gástrico. Lo que controla el vómito son 2 centros vulvares, centro de vómito y la zona reflexona quimiorreceptora. Náuseas. Es la sensación de ganas de vomitar o deseo inminente de vomitar, habitualmente referido en el epigastrio y va hacia la garganta. Ambos constituyen respuesta sintomática inespecífica a gran variedad de condiciones. Dolor abdominal. Es un síndrome clínico y signos y síntomas agudos referidos a abdomen o de las cuales el dolor abdominal es predominante. Su clasificación es dada por su tiempo. Aguda, producida por diferentes etiologías y origen intraparietal o extraparietal. Crónica, es muy frecuente en la mayoría de las veces, no se asocia con alteraciones de estructuras orgánicas. Constipación o estreñimiento es la impresión subjetiva del paciente de tener alteraciones en la función intestinal o al intentar evacuar el intestino. Son evacuaciones furiosas o dificultosas. Diarrea es la alteración de las características de las heces y del ritmo evacuatorio, es sumamente frecuente. Para definir diarrea se ha establecido de forma orbitaria. Su clasificación puede ser aguda, crónica y sus tipos pueden ser inflamatorios.